Seguimos en Club de Prensa Colombia, segundo tema de análisis esta tarde y tiene que ver con una decisión de la Fiscalía de imputar en noviembre 2 nuevos delitos contra Nicolás Petro, quien deberá responder por presuntas irregularidades en contratación durante su ejercicio como diputado del Atlántico. El órgano judicial va a pedir cárcel para el hijo del presidente Petro. Veamos. La Fiscalía decidió ampliar el alcance de la imputación contra Nicolás Petro Burgos al incluir dos nuevos delitos, peculado por apropiación y falso testimonio. La decisión fue adoptada por la fiscal del caso Lucy Laborde, tras el aplazamiento de la audiencia en Barranquilla, en la que el ente acusador ya había anunciado cargos por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias. Los contratos analizados por la Fiscalía se documentaron en este informe, donde se destacan contratos para la implementación de centros móviles para el adulto mayor por cerca de 1.700 millones de pesos y otros 3 contratos para la atención de estudiantes con discapacidad audiovisual por 1.800 millones de pesos. Los 5 contratos listados en la tabla 1 se desarrollan entre el año 2021 y el año 2023. El valor consolidado de los 5 contratos es de 3.614 millones de pesos. Esta es una de las pruebas que tendrá la Fiscalía en el extenso expediente contra Nicolás Petro, a quien también le pedirá a un juez que lo envíe a la cárcel por la gravedad de las conductas. Vamos con el análisis, pero antes de conocer lo que piensa Santiago y lo que piensa Joana sobre el tema de Nicolás Petro, creo que Santiago precisamente hoy reveló noticia en primicia que tiene que ver con este tema de Nicolás Petro. Santiago. Sí, es una carta de Lucy Laborde, que es la fiscal de este caso. Es la segunda carta de la fiscal y esta es una respuesta a la fiscal Luz Adriana Camargo, que recuerde que Lucy Laborde ya le había enviado una primera carta quejándose de lo que ella considera una presión porque le impusieron una fiscal de apoyo que ella no solicitó y porque además hubo otras maniobras, citaciones a reuniones extrañas para que le tuviera ella que rendir cuentas a sus superiores cuando los fiscales son independientes. O sea, hay un fiscal general, por supuesto, en este caso una fiscal general, pero los fiscales en sus casos tienen autonomía e independencia para tomar decisiones. Y cuando ella empezó a tomar unas decisiones muy puntuales contra Nicolás Petro, por ejemplo, las nuevas imputaciones, entonces la llamaron de la cúpula para que explicara, para que además les contara el detalle de la medida de aseguramiento que va a solicitar, etcétera. Hoy es la segunda carta que Laborde le contesta a Luz Adriana Camargo y es grave, porque lo que dice es que se ha tenido que ver expuesta también a unas presiones del presidente Gustavo Petro, explica lo de las fiscales de apoyo nunca solicitadas y dice que ella tiene que tener garantías, independencia en la investigación técnica, porque le va a pedir a la justicia que lleve a la cárcel a Nicolás Petro. Joana. Las frases son contundentes, las frases de la fiscal Laborde son contundentes a Luz Adriana Camargo y aquí entra en juego la fiscal general. Claro. En este segundo análisis de este segundo tema, lo decíamos ahora con el tema de la financiación de la campaña Petro Presidente, ¿cuáles son las decisiones de la fiscal Luz Adriana Camargo? Pues ahora vuelve al ruedo la fiscal Luz Adriana Camargo y en esta ocasión, como lo decía Santiago, con esta carta. Y simplemente la fiscal Laborde le dice: respeto a la independencia como fiscal para trabajar frente a este caso de Nicolás Petro, teniendo en cuenta que es el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. O sea, realmente el papel de esta fiscal es importante, pero no solamente importante, sino que es muy delicado. Las decisiones o lo que gira en torno a la fiscal Laborde es muy delicado porque tiene en sus manos una investigación que es el del hijo del presidente Gustavo Petro. Ella se refiere a mensajes del presidente Gustavo Petro que ha emitido en su cuenta de X y le dice a la fiscal Camargo: respeto a la independencia, autonomía, pero también he sentido una falta de respaldo por parte de esa cúpula de la Fiscalía. El proceso va a continuar en noviembre, como lo veíamos. Tiene una nueva audiencia virtual con un juez de garantías desde Barranquilla y ahí se ha dicho que se va a solicitar medida de aseguramiento para Nicolás Petro. Les pregunto si lo ven viable, porque ha pasado también lo mismo que hablábamos en el primer segmento: dilación tras dilación, dilación tras dilación, y al final la gente se queda esperando algo. Además, ¿creen que sí puede pasar algo ahora? Además, casa por cárcel, Barranquilla por cárcel, que era, entonces ahora lo van a pedir en centro carcelario. Sí, pero sí lo ven, es decir, por lo que hay. La fiscal lo va a solicitar y yo creo que tiene todas las digamos, las evidencias, los elementos para solicitarlo. El juez tiene que decidirlo, pero sobre todo porque, mire, cuando Nicolás Petro fue capturado por la Fiscalía, que ahí también hay unos elementos a debatir, porque la defensa de Nicolás Petro dice que hubo unos abusos al debido proceso, que irrumpieron en su apartamento, que cuando estaba con su pareja en un momento de intimidad, etcétera, pues él
confesó al fiscal Mario Burgos que había recibido unos recursos de manera indebida, que esos recursos iban para la campaña. Dice la famosísima frase de mi padre lo sabía, habla de la financiación de Euclides Torres, pero luego cuando le dan la libertad, el presidente tiene un viaje a Barranquilla a conocer a su nieto. Y allí cambia completamente la visión de Nicolás Petro. Empieza a retractarse y lo que ha pasado desde entonces, pues Nicolás Petro tiene por supuesto influencia en entidades del Ejecutivo, es amigo por ejemplo del director de la DIAN, del actual director de la DIAN y en otras muchas entidades como la Aeronáutica Civil. Yo creo que sí hay razones para pedir que vaya a la cárcel y una cosa más rápida, Jesús, el presidente toda su historia política ha dicho que la justicia no puede ser solamente para los de Ruana. Lo dijo en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Ahora vemos a un presidente que utiliza su influencia como jefe de Estado para buscar privilegios en la investigación de su hijo. ¿Cuáles privilegios? Que una fiscal que lo absuelva sea la que investigue el caso, y eso no puede ser. 5 delitos, ¿no, Johanna? Peculado por apropiación, falsedad ideológica, interés indebido en celebración de contratos, tráfico de influencias y falso testimonio. En el gobierno del cambio. En el gobierno que finalmente era lo que se proponía, un gobierno transparente, un gobierno, y reitero, esto lo tendrá que definir, ¿no? Un juez tendrá que decidir si es culpable, si no es culpable. Pero lo que sí no se nos puede pasar por alto es que hay una investigación y que no puede haber presiones. No puede haber ningún tipo de presión frente a este caso. Un caso que concentra la atención del país, un caso que no es persecución judicial, como lo ha llamado en su momento el presidente Gustavo Petro, y lo ha dicho así en las últimas horas. También se refirió a esa persecución que ha tenido frente a las investigaciones. Es que al presidente le pasa algo, y es que cuando las decisiones le favorecen, la justicia funciona. Cuando siente que hay unos animales que le están pisando duro y le están respirando en la nuca, inmediatamente dice: yo soy víctima y me están persiguiendo por ser un gobierno de izquierda. Cuando el gobierno de izquierda llega al poder, simplemente quieren todos tumbarlo, y ahí es donde empieza con el discurso y todos los discursos que hemos escuchado a lo largo de ese tiempo, y es el famoso golpe blando cuando siente que hay unas decisiones que simplemente no le favorecen. A mí me gustaría aprovechar el tiempo que nos queda de programa, porque en Colombia ayer se presentó una noticia muy importante que tiene que ver también con una actuación que se ha hecho recurrente en el presidente Gustavo Petro y tiene que ver con las alocuciones presidenciales. Hay un fallo, y ese fallo es del Consejo de Estado y tiene que ver con las alocuciones del presidente Gustavo Petro. Le ha puesto freno y le ha ordenado que deben tener carácter de urgencia y excepcionalidad, y que no pueden hacerse más de una vez por semana. Yo quiero que revisemos la nota previa para que le dediquemos unos minutos al cierre de este programa a esta decisión del Consejo de Estado. El Consejo de Estado puso freno al uso excesivo del presidente Petro de realizar alocuciones en televisión. Según el alto tribunal, debe haber una necesidad para realizarlas. La alocución debe responder a una justificación o razón suficiente, lo que implica que la solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes. La alocución presidencial no puede ser recurrente, por ejemplo, en el mismo intervalo semanal. La alocución debe ser limitada temática y temporalmente. También ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que revise estos criterios. De no ser así, deberá impedir la locución. Además, deberá rendir informes sobre el cumplimiento de los requisitos. La orden no limita realmente el derecho de expresión ni censura al presidente de la República, sencillamente lo llama al orden. La CRC deberá emitir una regulación sobre el uso de la televisión por parte del presidente antes del 31 de diciembre. La Procuraduría y la Defensoría deberán acompañar este proceso. Unos minutos para el análisis a esta decisión del Consejo de Estado. Recordemos, hacemos un poco de ilustración para los televidentes fuera de Colombia, que se había vuelto recurrente, como lo decíamos hace unos instantes, que el presidente Gustavo Petro utilice espacios televisivos en cadenas nacionales para hacer hasta 2 y 3 alocuciones bajo la figura de alocución presidencial. Vemos discursos en plaza pública o visitas a otras ciudades. ¿Qué les queda a ustedes de este fallo? Y analizaremos también lo que le está pidiendo en concreto el Consejo de Estado a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que parece que ahí está un punto bien interesante. Johanna, primero. Bueno, una de las frases que más llama la atención de estas 37 páginas del Consejo de Estado, y es que desde abril se han contabilizado 17 alocuciones presidenciales en los canales públicos y los canales privados en promedio de 1 hora. Y quiero
resaltar un textual de esas páginas. Dice, desde el punto de vista numérico es un uso irrazonable y desproporcionado por parte del presidente. Así que lo dice el alto tribunal. Es desproporcionado que se utilice el espacio donde la gente está consagrado para informarse, que es a las 7 de la noche, que es el horario prime time para nuestros televidentes, es el horario histórico en el que la gente llega a su casa, sabe que coge el control, prenda el televisor y ahí está el noticiero. Y después sigue la programación de diversión, sea el que sea, un reality, una novela, un programa de concurso, lo que quiera. Y no lo encuentra. Santiago, llama la atención el punto que dice Johanna, y es, eso no se volvió una locución presidencial. Lo digo históricamente, nosotros como periodistas hemos tenido acceso a lo que otros presidentes hacían bajo la figura de locución presidencial, digo yo, anuncios. Recuerdo bien anuncios relacionados inclusive con el proceso de paz, alocuciones presidenciales de Pastrana, alocuciones presidenciales de todos los presidentes, en fin, utilizaban la locución para hacer de verdad un anuncio. Lo que hemos visto en Colombia con Petro en esa figura de locución presidencial es repetir discursos de plaza pública. En muchas oportunidades ha repetido discursos que la gente puede ver en RTVC. Evidentemente el gobierno y el presidente ha abusado de esas alocuciones. A mí no me molesta que las alocuciones no sean como han sido tradicionalmente. De anuncios. No, sobre todo en las formas. Yo creo que este es un presidente que tiene un discurso completamente diferente al status quo, al establecimiento. Eso no me parece que esté mal, pero lo que sí está mal es el fondo de las alocuciones. Una alocución presidencial no puede ser, además no puede ser para mentir, porque ha habido muchos momentos de alocuciones en las que el presidente se ha sentado a explicar las cifras de una forma muy errónea, por ejemplo, sobre el sistema de salud o sobre la erradicación de cultivos o la sustitución de cultivos, y ha mentido abiertamente. Los medios hemos tenido que hacer fact-checking de esas alocuciones y de esas declaraciones. Lo que le dice el Consejo de Estado es sentido común. No necesitábamos un fallo del Consejo de Estado para entender que una locución de un presidente tiene que ser un mensaje concreto de Estado al país sobre un tema de relevancia pública, y no pueden ser usadas tampoco para la campaña. Exactamente, para allá iba yo, porque se acerca, yo creo que sale a buena hora el fallo, porque viene campaña presidencial y por ahí se nos puede colar una alocución disfrazada de campaña presidencial. Revisemos un poco lo que ha pedido la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Está pidiéndole que tienen que hacer un marco regulatorio que garantice el pluralismo informativo, y sobre todo me llama la atención los controles previos y posteriores. Controles previos que tiene que la presidencia decirle a la CRC ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema y la duración exacta? O sea, voy a hacer la locución presidencial de 15 minutos, tema. Y después le pide un informe. Ahí sí, como dice usted, un fact-check. No, es simple. Los magistrados le dicen a la comisión simplemente infórmenos cuándo va a haber una locución, el martes o inmediatamente, porque acaba de haber una emergencia, se necesita declarar inmediatamente la emergencia y va a durar esto y esto. Lo que no puede pasar es que, digamos que dentro de nuestro trabajo como periodistas, por la tarde nos decían, como que va a haber alocución. Sí, pendientes. Y uno, ¿a qué horas? No se sabe. ¿Hasta qué horas? No se sabe. Entonces, era muy frecuente que simplemente nos decían, pueda que comience a las 7:20 y se acabe a las 10, o pueda que comience a las 7:40 y se acabe a las 9:10. No se sabe porque puede ser en vivo y él simplemente en vivo... Alarga, ¿no? Y se sienta en la palabra y simplemente... coge la programación de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, y así se puede ir indefinidamente. ¿Qué le está diciendo el Consejo de Estado? No, señor, usted nos tiene que decir exactamente cuánto va a ser la hora, 15, 20, 30 minutos. Y es que aquí hay algo muy particular dentro de esta decisión del alto tribunal, y es la diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de información, ambos amparados en el artículo 20. La libertad de expresión es precisamente esa forma de pensar, de ideas, y la libertad de información es la información parcializada que yo recibo. Claro. Porque cuando yo me siento, prendo el televisor y encuentro al presidente, me quedo solo con esa información. Mientras que si la televisión está abierta, simplemente yo cambio de canal y miro qué noticiero es el que me informa. Santiago, hay un elemento que también vale la pena que lo conozcamos, y es que estamos hablando solo de alocuciones presidenciales, pero el presidente hábilmente
tiempo atrás amarraba la alocución presidencial al Consejo de Ministros. ¿Y qué es esto? Que extendía, en las primeras alocuciones lo hizo, hacía la figura de alocución presidencial dentro del Consejo de Ministros y luego seguía con el Consejo de Ministros. Llegamos un momento, si no estoy mal, a tener un tema del presidente en pantalla 2 horas y media, si no estoy mal, en los primeros días de este semestre. Más, ¿cierto? Sí, señor. Pero el Consejo no mete el tema del Consejo de Ministros. Ya lo había hecho. Sí, hay una sentencia, creo que de... yo tengo la fecha por aquí. La Simplemente que Benedetti, 11 de abril. Exacto, Benedetti interpuso un recurso que todavía no se ha resuelto. Sí, es un recurso de nulidad y no lo han desarrollado. ¿Va a cumplir Petro lo que le dice el Consejo de Estado? Porque sabemos que él es experto en decirle a los fallos judiciales o desviarlos o esquivarlos, ¿no? Hábilmente. Difícilmente lo va a cumplir, además porque el presidente incorporó al gobierno recientemente a un asesor de comunicaciones que es el mexicano Germán Trejos, y desde que Germán Trejos, muy cuestionado además en Estados Unidos y en otros países como Paraguay por denuncias de presunta estafa, llegó al gobierno, pues la estrategia de comunicaciones ha cambiado. Entonces, no solamente es otra forma de expresión del presidente frente a las alocuciones, sino es también utilizar las cuentas de entidades públicas que nada tienen que ver con los mensajes políticos que el presidente da para mensajes que ni siquiera son políticos, sino son politizados. Entonces, muy grave que empecemos a ver cosas como de peace president, ¿no? Que todo este discurso, esta narrativa que se crea alrededor del gobierno, de la figura del presidente como un líder global, un líder mundial, que además, según la versión oficial, es al que debemos darle las gracias por el acuerdo de Gaza, de Hamas y de Israel, que ahora también entonces esos discursos tengan espacio en las alocuciones. Las alocuciones no son para eso, las alocuciones son para hombres o mujeres de Estado que envían mensajes públicos de interés concretos y que comunican al país. Joana, ¿va a cumplir el presidente? Estoy en desacuerdo con Santiago. Debe cumplir. Debe cumplir, entre otras cosas, porque está en la mitad de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que acaba de hablar. La comisión acaba de decir, y la comisionada delegada para que dice, a partir de hoy cambian los estándares de simplemente de funcionalidad de las alocuciones. A partir de hoy cambia ese trámite de los criterios. Es decir, el Consejo de Estado le dijo a la Comisión, ojo, si no se cumplen esto de lo que acabamos de hablar, se debe rechazar esa intervención por televisión del presidente. La Comisión simplemente dijo, a partir de hoy cambia. Si no lo cumple, no, el presidente puede grabarse un video de 5 horas y simplemente hablar de por qué se acabó la guerra en Gaza gracias a él. La comisión tiene que evaluar eso y dice, no, rechazamos ese video y lo devuelve porque eso no es una locución. Entonces yo sí creo que como en la mitad está la comisión que acaba de decir que a partir de hoy cambian esos estándares, sí debe cumplir. Vamos a ver. Hacemos la última pausa aquí en Club de Prensa Colombia. Regresamos con las conclusiones.